Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo episodio de Economía con Sazón. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boga desde toda la pandemia, que básicamente tiene que ver con el estado de la salud en México. No lo vamos a dedicar exclusivamente a la pandemia, sino queremos ver en general cuál es el estado que guarda la salud en México, cuáles son los padecimientos más frecuentes de la población, y para ello los invito a ver esta introducción. Vámonos. Salud en México. El sistema público de salud en México está descentralizado, fragmentado y segmentado. Actualmente, se integra por la Secretaría de Salud Federal y por los servicios estatales de salud. La primera se encarga de evaluar y corregir las acciones de los segundos, así como de prestar servicios de alta especialidad en los institutos nacionales de salud, hospitales regionales de alta especialidad y en los hospitales federales. En cambio, los servicios estatales de salud operan la prestación de servicios médicos, instrumentan las acciones de salud pública y de regulación sanitaria. Por su parte, los institutos de seguridad social como ISSSTE, ISFAM o IMSS prestan principalmente servicios médicos y preventivos a sus derechohabientes, aunque también participan en algunas acciones de salud pública, como las jornadas de vacunación. La afiliación al IMSS depende de la condición laboral de los derechohabientes, por lo que cerca de 15 millones oscilan entre atenderse ahí o en los servicios estatales de salud. El extinto Seguro Popular solo amparaba el 20% de los servicios ofrecidos por los institutos de seguridad social, por lo que los usuarios de dicho seguro popular se veían obligados a pagar de su bolso los servicios no cubiertos. En 2018, México tenía una densidad de médicos de 2.4 por cada 1,000 habitantes, cifra similar a la de países como Estados Unidos y Japón, pero inferior a la de otros como Cuba, Argentina o Uruguay. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2018, 4 de cada 5 personas tienen derecho a servicio médico. La cobertura más baja se encuentra en la población de 20 a 29 años, ya que es el grupo que padece la mayor tasa de desempleo, mientras que en general, las mujeres tienen una mayor tasa de utilización de los servicios de salud, tanto ambulatorios como hospitalarios. Otros datos con respecto a la salud de los mexicanos son: 1 de cada 10 adultos presentó diabetes con una mayor prevalencia en mujeres. 1 de cada 5 adultos presentó hipertensión, así como colesterol y triglicéridos altos, también con una mayor prevalencia en mujeres. 1 de cada 10 adultos fuma en promedio 7 cigarrillos al día. 3 de cada 10 personas hacen menos de 150 minutos de actividad física por semana. 8 de cada 10 mexicanos de todas las edades consumen bebidas no lácteas endulzadas de manera cotidiana. Una tercera parte de los niños y adolescentes tiene sobrepeso u obesidad. 7 de cada 10 adultos padece sobrepeso u obesidad. La esperanza de vida en 2020 fue de 78 años para las mujeres y de 72 para los hombres, similar a la del resto de los países de América Latina, a excepción de Chile y Costa Rica, donde llega a los 80 años. En 2019, las 3 principales causas de muerte para hombres y mujeres fueron las enfermedades del corazón, diabetes y tumores malignos. Sin embargo, para los hombres, la cuarta y quinta causas de muerte fueron los homicidios y las enfermedades del hígado, mientras que para las mujeres fueron las enfermedades cerebrovasculares y la influenza y neumonía. Para 2020, la COVID-19 se convirtió en la segunda y tercera causa de muerte para hombres y mujeres respectivamente. En México, 1.5% de los niños menores de 5 años mueren, una tasa similar a la del resto de los países de América Latina, a excepción de Chile, Uruguay, Cuba y Costa Rica, donde la mortandad no llega al 1%, mientras que la mortandad materna en México es de 38 por cada 100,000 nacimientos vivos, la cual es menor que la de la mayoría de los países de América Latina, a excepción de Costa Rica y Chile. El gasto per cápita de salud en México es de $1,122, superior al promedio de América Latina, pero inferior al de Cuba, Uruguay, Chile y Costa Rica. La mitad del gasto en salud en México es público, mientras que en Cuba, Bolivia, Costa Rica y Colombia es superior al 70%.
Pues después de este panorama, creo que bastante amplio acerca de cuáles son los principales padecimientos y el estado tanto de salud de la población mexicana para ambos sexos y diferentes edades, pues vamos a arrancar entonces nuestra discusión. Y pues nos acompaña para darle sabor al caldo, como en la segunda y tercera temporada, Alberto López, quien es el pinche neoliberal. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, muchas gracias. Contento de estar aquí otra vez. Muy bien, y a la sana distancia nos acompañan el doctor Leonardo Lomelí, quien es secretario general de la UNAM. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, y también nos acompaña la doctora Yedith Guillén, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por acompañarnos. Y aquí en la no sana distancia nos acompaña Marco Romero, quien es especialista en salud pública. ¿Cómo estás, Marco? Bien, Víctor, ¿tú qué tal? Pues bien, también vamos aquí a empezar con la discusión. Y bueno, pues aquí la dinámica es que el que quiera contestar las preguntas guía, pues puede comenzar. Entonces, ya vimos algunos de los padecimientos más frecuentes en la población mexicana, pero bueno, me gustaría si alguno de ustedes nos puede contar, pues a qué se deben, ¿no? ¿Cuáles son esos padecimientos que enfrenta la población mexicana y a qué se deben? Bueno, si me permiten, pues quisiera iniciar diciendo que los padecimientos que son comunes en la población mexicana son la diabetes mellitus, son la hipertensión arterial, las enfermedades renales y algunas enfermedades crónicas. Estas antes de la pandemia habían sido, digamos, las que predominaban en mayor proporción en general en la población mexicana, pero como bien comentaron, la enfermedad por COVID es ahora pues la segunda enfermedad que prevalece en la población mexicana. Entonces, pero bueno, esto tiene que ver con también la atención a la salud en cuestiones de vacunación, como ya lo hemos visto, y en cuestiones que también creo que es importante que lo abordemos, todo el proceso de heterogeneidad y disparidad en la atención a la salud y en el acceso a la salud pública sobre todo. Que justamente ese es otro tema, o sea, lo que vimos al inicio en la introducción, pues es que tenemos un sistema de salud bastante fragmentado, ¿no? O sea, está el IMSS por un lado, está luego el ISSSTE, están los sistemas estatales, etcétera. ¿A qué se debe esta situación y por qué no tenemos un sistema de salud unificado y universal como suele ser en otros países? O Argentina, ¿no? Digo, para no hacer la comparación con países de altos niveles de desarrollo. Bueno, aquí comenzó bastante tarde, por así decirlo, la construcción del sistema de salud, si lo comparamos con Argentina, que los países del cono sur del continente, Argentina, Uruguay, Chile, fueron los primeros que comenzaron a construir sus sistemas de salud. Aquí teníamos, sí, varios hospitales que operaban de manera independiente, pero realmente el esfuerzo institucional por crear un sistema de salud después de varios intentos que se hacen después de la revolución, arranca ya en forma con la reforma que hizo el presidente Ávila Camacho en 1942, que entró en vigor en 43, que creó el Seguro Social, el IMSS, y también fusionó el Departamento de Salubridad, que se había creado en 1917, con la Secretaría de Asistencia, que había creado el general Cárdenas unos años antes, y se creó la Secretaría de Salubridad y Asistencia. La idea era que el IMSS iba a afiliar a la mayor parte de la población por la vía del empleo en el sector formal, que al menos una persona en cada familia iba a trabajar en el sector formal y que por esa vía iban a quedar asegurados también sus familiares a los servicios de salud que ofrecería el IMSS, pero que por lo pronto los hospitales públicos que ya existían y que estaban dispersos y que se agruparon en la Secretaría de Salubridad y Asistencia seguirían funcionando para atender a la población que en ese momento no estuviera asegurada. Lo cierto es que el trabajo en el sector formal de la economía fue creciendo a buenas
tasas más o menos hasta la crisis de los 80, pero ya después de ahí hubo un estancamiento en el crecimiento del sector formal de la economía. Lo vemos hoy que uno de los problemas que enfrenta nuestro país es que hay un sector informal muy grande, y pues esa población no goza de los beneficios de la seguridad social, incluidos los servicios de salud que ofrecen el IMSS, el ISSSTE o el ISFAM, como se decía en la introducción. Esto lleva necesariamente a que tenemos que buscar cada vez mecanismos más eficientes para llegar a esa población. Bueno, los últimos gobiernos han hecho un esfuerzo importante, por lo menos en los años 90, para tratar de ampliar la oferta de servicios de salud para esa población no asegurada, que es la que llamamos población abierta. Por eso se llevó a cabo la descentralización de los servicios de salud en los años 90 a los gobiernos estatales. Por eso se crea ya en este siglo el Seguro Popular, que ahora ha sido sustituido por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Sigue habiendo un problema de recursos que no solamente tiene que ver con el monto, tiene que ver precisamente con esta segmentación, porque además una característica de este sistema es que las prestaciones que ofrecen el IMSS o el ISSSTE pues son distintas a las que tenían acceso quienes tenían, por ejemplo, el Seguro Popular. Entonces, esta segmentación pues sí también genera que haya disparidades, que haya desigualdad en el acceso a los servicios de salud. ¿Qué ofrecían o qué ofrecen más bien el ISSSTE y el IMSS en relación con el Seguro Popular? O sea, ¿qué ofrecían de más que el Seguro Popular no ofrecía? Cubrían para más padecimientos. Por ejemplo, el catálogo de intervenciones que ofrecía en el principio el Seguro Popular era muy limitado. Fueron incorporando, por ejemplo, no cubría para todos los tipos de cáncer. En el gobierno de Felipe Calderón fueron incorporando diversos tipos de cáncer, y bueno, una persona que era director en este momento de uno de los institutos de salud de alta especialidad, el Instituto Nacional de Cancerología, me contaba que de repente el presidente ofrecía que todos los niños que nazcan en este sexenio quedan cubiertos contra cualquier tipo de cáncer, y luego tenían que hacer la cuenta de, bueno, pero ¿y eso exactamente cuánto cuesta? Y a partir de ahí ir a negociar con la Secretaría de Salud para que les diera el dinero. No siempre les daba todo el dinero que se necesitaba. Entonces, conforme iban incorporando diversos padecimientos que no estaban en el cuadro original, tenían que ir haciendo las cuentas de eso que costaba. También un problema que enfrentaron pues es que muchas veces la compra de ciertos insumos para la salud, incluidos los medicamentos, estaba descentralizada a nivel de los estados, y hubo también ahí algunos problemas. Entonces había cierta ineficiencia asociada precisamente a este tipo de organización de los servicios de salud del México. ¿Qué hacían los gobiernos de los estados? O sea, ¿compraban más caro? En algunos casos sí. Ok. Oye, Víctor, ¿y por qué llegamos al punto en el que mucha gente prefiere ir a consultar a una farmacia SIMI? Porque eso de ir al IMSS, darse de alta, sacar una cita, ya para cuando se te quitó el COVID, ya... O sea, no, y han hecho un gran trabajo, honestamente, todos, ¿no? han hecho un gran trabajo, ¿no? O sea, creo que pues prácticamente ya es una red como un Oxxo, ¿no? Pero o sea, yo creo que aquí sí. Marco te quiere contestar. A ver, Marco. Sí, pues lo que le llaman los consultorios adyacentes a farmacias han crecido muchísimo en los últimos 20 años, sobre todo. Por ahí revisamos unos datos que tienen aproximadamente 10 millones de consultas al mes a nivel nacional, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las ventajas? Pues es más rápido, es de bajo costo, ¿no? Son entre 30 a 50 pesos la consulta, y pues también la accesibilidad. Hay muchas farmacias que lo ofrecen, sobre todo en zonas urbanas, entonces es muy atractivo para la gente. ¿Cuál es el problema? Pues que... Ahora, en zonas urbanas, porque si tú te vas a Chanal, Chiapas, no consigues una farmacia de similares ni paracetamol. Tal vez el gobierno podría meterle dinero a estas empresas privadas. Pero ¿cuál es el problema? Que pues están ligadas con las farmacias, que al final son empresas privadas, entonces hay incentivos para que las recetas incluyan algunos medicamentos, antibióticos o lo que sea que no necesariamente se requieren para tu padecimiento, y que los tengas que comprar ahí. Entonces ese es como el gancho. ¿Sí, Alberto? No, ¿nunca? Pero... Yo sí, y justamente sí te mandan algunos suplementos que no necesariamente son, te dicen, ay, y lo puedes comprar aquí al lado, y te dan una nota y te dice, bueno, pague aquí, y entonces ese es como el negocio. Pero ¿por qué? O sea, mi punto es por qué la gente prefiere esa incomodidad, ese costo. No, al contrario, porque es más cómodo, y en las zonas urbanas está cerca.
vale máximo 50 pesos y no hay Sí, pero filas el tan IMSS largas. en teoría es gratuito, ¿no? En teoría, pero pues el tema de las citas, el tema de la espera, ¿no? Entonces, por eso la gente prefiere estos servicios privados más rápidos y que no tienen posibilidad de pagar una consulta en un hospital o privada que ya pasa de los 1,000 pesos, ¿no? Porque incluso se hablaba de que tal vez estas farmacias deberían ser las que pongan las inyecciones contra el COVID, ¿no? Porque son más eficientes, tienen un sistema de distribución más rápido. Pero en zonas urbanas. O sea, Claro, en zonas pero cubres rurales el no- 70% de la población. Digo, tampoco es menor el impacto que tiene. Sí, por ejemplo, en Estados Unidos funciona así, ¿no? Que en la mayoría de las cadenas grandes de farmacéuticas aplican las vacunas. Aquí se decidió por otro modelo que fuera únicamente el Estado aplicándolas, ¿no? Ahora, una pregunta para nuestros invitados que están a la sana distancia. ¿Por qué? Bueno, ya nos lo comentaba un poco el doctor Leonardo. Se vinculó desde un inicio el derecho a la salud al derecho al trabajo. Creo que no es así en todos los países, en Estados Unidos sí, pero aquí, pues básicamente, como comentaba, para que tengas acceso a servicios médicos, pues tienes que estar trabajando y además en el sector formal, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos esa situación y por qué más bien no lo hemos desvinculado como pasa en otros países? Bueno, eso viene ya como un proceso histórico, porque como comentaba el doctor Leonardo Lomelí, hay trayectorias históricas de heterogeneidad, disparidad en el acceso a los bienes y servicios, en este caso en el acceso a la salud, y se vinculó desde un inicio al empleo formal, cuando los trabajadores justamente a partir de los años 80, con el modelo pues neoliberal de ajuste estructural, en donde se abrió la economía, hubo libre mercado y se desdibujó todo el acceso a los derechos sociales, en el que toda la población podía, bueno, entre comillas, tener acceso a cualquier servicio médico o a las instituciones de salud, pero en este caso se priorizó al sector formal de la economía y sobre todo en zonas urbanas. Pero ahora ya llevamos 40 años sabiendo que, o sea, básicamente la tasa de informabilidad no se ha modificado y lo más probable es que no se vaya a modificar ni en el corto ni en el mediano plazo. ¿Por qué no desvincularlo? O sea, ¿sería muy caro? ¿O qué tendríamos que hacer? Yo creo que ya a estas alturas nos saldría, en el largo plazo creo que es lo más barato. El problema es la complejidad en el corto plazo de los derechos adquiridos por los derechohabientes, valga la redundancia, de IMSS e ISSSTE. Yo creo que en el origen lo plantearon así por un tema de recursos. Dijeron, al final de cuentas, el IMSS y ya después el ISSSTE, que se crea en 60, se van a financiar con las cuotas que paguen los trabajadores, los empresarios. Bueno, en este caso en el ISSSTE, pues el empleador es el gobierno, pero al final la idea era que se va a autofinanciar. De hecho, cuando Lázaro Cárdenas trató de crear el antecedente del IMSS, que fue el Instituto Nacional de los Seguros Sociales, los legisladores, curiosamente, en ese momento fueron bastante cuidadosos y le devolvieron la iniciativa porque le dijeron que no venían los estudios actuariales que sustentaran que fuera a ser autofinanciable el IMSS. Bueno, en ese momento el IMSS, por eso Ávila Camacho lo va a crear años después, y en el origen sus cuentas eran muy optimistas y va a ser autofinanciable tanto el seguro propiamente de retiro como el seguro de salud, y no iba a ser una carga para el presupuesto. Y pensaron que por esa vía iba a quedar resuelto el problema. Lo cierto es que en efecto no se pudo absorber a toda la población, y lo que se pensó como una situación transitoria, tener hospitales para la población asegurada, pues ahora resulta que se tiene que repensar. Y lo mejor, desde el punto de vista de la organización y de las economías de escala, sería fusionar el sistema y crear un sistema nacional de salud financiado con impuestos, porque además lo cierto es que también al haber cambiado la situación financiera de IMSS e ISSSTE, también hay que inyectarles recursos públicos que son de todos, no solo de los derechohabientes. Entonces, en el largo plazo yo sí creo que lo mejor es un sistema de salud financiado con impuestos y al que tengamos derecho todos los mexicanos por el hecho de ser ciudadanos. Más o menos, ¿cuánto costaría eso? O sea, porque eso ya nos lleva a un tema de justicia fiscal.
y en tal caso incluso de una reforma fiscal, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cuántos? Para todo quieres cobrar impuestos tú. Pues, si no, ¿con qué lo pagas? Si no, sigue yendo al doctor Simi. Se le puede entregar al sector privado, que es yo creo que el debate. Ese debate es quizás interesante. ¿Es viable entregarlo al sector privado en México? O sea, ¿cuál es la tasa de aseguramiento privado? ¿Cuál te gusta? Échale. En México. Pues es 10, algo así. No, hombre, mucho ni el menos, 2%. ¿no? ¿Sí? Sí. Como los que votaron en la consulta. O sea, no. Entonces, ¿sería viable un sistema privado en México? Yo creo que no. Yo tampoco. ¿Cuánto te cuesta un seguro privado, más o menos? Es un seguro de gastos médicos mayores, porque ni siquiera estamos hablando de consultas. Pues yo tengo 32 años, como 30,000 pesos al año. Pues porque estás joven y todo, pero imagínate más adelante, o sea, ya cuando te empiezan Cada a quejar año las sube. enfermedades crónicas. Pues se No, vuelven pero a lo que pagables. voy es, debería haber un sistema de salud en el que principalmente la gente que no tiene un empleo formal pueda pagar algo similar a lo que pasa en Estados Unidos para tener ese servicio de salud, porque si al final de cuentas de cualquier manera estás en la informalidad y tienes esa pobreza de salud de no poder atenderte en ningún lado y siempre tener que recurrir a instancias como el doctor Simi, o sea, no tienes acceso a una operación, a un tratamiento, un seguimiento. O sea, debe haber un sistema de aportaciones personales que no dependan de un empleador, ¿no? Podría ser, pero entonces vamos a ver la receta neoliberal, a ver si es lo que andas A diciendo. ver si coincide. Bueno, veíamos este último paso de la receta médica neoliberal, que muchos han hablado recientemente, ¿no? Respecto a al oligopolio farmacéutico. ¿Qué tanto afecta y de qué manera afecta, Marco? Pues, como lo has mencionado mucho aquí en este programa, pues todos los oligopolios generan problemas para los consumidores. Ahora, aquí se trata de un tema muy sensible porque es los medicamentos, ¿no? Entonces, podemos creer que hay incentivos de las empresas para inducir desabasto en la medida que no se cumplan ciertos acuerdos que se tenían, por ejemplo, con los gobiernos neoliberales. Entonces, pues eso genera un problema porque no encontramos cómo romper ese círculo, ¿no? Vicioso en el que nos encontramos con el tema de las farmacéuticas, ¿no? Y que no nada más pasa en México y no nada más son, por ejemplo, el tema de oncológicos que ha estado muy presente, sino en todo el mundo. Sí, en Estados Unidos es peor, ¿no? O sea, yo recuerdo Sí. de esta documental, el de Psycho, ¿no? De Michael Moore, que hace una Claro. comparación y que resulta un salbutamol, esa cosa que luego utilizamos los asmáticos. En Estados Unidos te costaba una cosa como $50. Sí. Bueno, aquí te cuesta 50 pesos en farmacia similar. Está también este documental que se llama El crimen del siglo, del siglo creo, y habla sobre también medicamentos ahorita relacionados con el opio en Estados Unidos y cómo los opioides, ¿no? También. Exactamente, y cómo se generan Sí, que cualquier cosa te mandan un Bicodin en ¿cómo se llama? Exactamente, En Walmart, y ¿no? además de los daños que generan los organismos, pues brutales, ¿no? Sí, así es. Entonces, ¿y qué se tendría que hacer cuál sería la respuesta a estos oligopolios? Sobre los oligopolios, pues ahí tiene que, ahora sí que, pues más Estado, ¿no? Ahí no hay de otra, ¿no? ¿En qué sentido? Pero yo me quería un paso más atrás, que lo veíamos en la receta, ¿no? Al final, el darte un medicamento ya es una parte de la atención, en una etapa posterior de la atención, ¿no? Cuando decía aquí en el tema de la receta que nos dieron bebidas azucaradas y alimentos chatarras, ¿no? Desde ahí, desde la prevención es donde tenemos que meternos. Este gobierno lo ha hecho como ningún otro en esos términos, pero yo me iría mucho más atrás en temas de prevención para no llegar a estas etapas donde se requieren estos medicamentos y
tantos medicamentos y sufrir a los como dice el dicho, ¿no? Que sale más barato Claro. prevenir que lamentar. Así es. Ahora, salió Prevenir. mal este experimento de consolidar las compras que según iba a satisfacer la demanda de medicamentos, y al final lo que pasó es que hay muchas familias que hoy no tienen medicamentos, por ejemplo, contra el cáncer, ¿no? Para los niños. O sea, no fue tan eficiente, que traían ahí unas medicinas de Francia, No, de España, sí, no de Inglaterra, pero no se cumplió con el objetivo. No se ha logrado el objetivo y además no se ha ahorrado dinero, que es lo más grave. El objetivo pues es cubrir el 100%, ¿no? Debería ser de los medicamentos, no se ha logrado, eso es cierto, pero... Claro, tampoco es que como que estuviera cubierto anteriormente. O sea, O sea, pero nunca digo, ha si estado es un cubierto. tema de comprar, ¿por qué no hacerlo bien y ya, no? Claro, el problema es que no es fácil hacerlo bien por este tema de los oligopolios. Solo se lo puedes comprar a estos o a estos, que el precio es tal, buscas otras alternativas. Entonces, por eso es medio difícil romper ese ciclo. Ahora, hay otro tema ahí que me parece muy interesante. Incluso en este sexenio, los hijos de los políticos siguen yendo a hospitales privados. ¿Por qué creen que sea eso? Porque, o sea, en Inglaterra casi sería Bueno, una causa para que te de despidan. entrada no Si eres- existen los hospitales privados en Inglaterra, está Claro, o sea, entendido. Pues, No, bueno, sí existe. o sea, pues es sencillo, ¿no? O sea, si tienes capacidad económica de ir a un hospital privado, tienes pues, generalmente una mejor atención. Ahora, ¿qué tan cierto es eso, doctora? O sea, que la atención en los hospitales privados es mejor que en los hospitales públicos. Porque digo, no sé, si eres un enfermo crónico, desgraciadamente con cáncer o algo así, pues además, suponiendo que tengas la capacidad de pagar un seguro, pues están todos los incentivos económicos, pues a no necesaria, a alargar tu tratamiento, ¿no? Que eso es algo que pasa demasiado en Estados Unidos, mientras que la lógica del sector público, pues a lo mejor es al revés, ¿no? Dar un tipo de tratamiento más rápido. Y si a mí me das a elegir, digo, a lo mejor, no sé, para quitarme la bilis, que fue en algún caso, pues sí voy a ir a un privado, porque pues, a lo mejor la atención y la comodidad es mejor. Pero si ya tienes algo más pesado, pues te vas con los buenos, ¿no? Que además son los mismos que te dan la consulta en el privado, Son en los los institutos doctores, nacionales, en los institutos nacionales de salud, ¿no? ¿Es cierto eso, doctora? O sea, que la atención privada es mejor. No, creo que no necesariamente. Sí, de forma general tienen mayor accesibilidad y mayor calidad de los servicios, y como hablábamos antes, sobre todo en las zonas urbanas, ¿no? Porque en zonas rurales, pues ahí habría que distinguir qué zonas rurales sí tienen acceso o viabilidad a tener servicios de atención, tanto privados como públicos. Pero si nos vamos al ejemplo de que, algunas figuras públicas, creo que fue Carlos Slim alguna Justamente, otra ¿no? Que se fue a nutrición. Ajá. Justamente que se fue a nutrición a atenderse por la pandemia, por la enfermedad de la COVID. Entonces, pues no necesariamente, porque tenemos el INER, que es toda una institución con médicos muy capacitados, doctores. Que fue más un show de publicidad. De enfermedades respiratorias. Entonces, yo creería que no necesariamente sería mejor atenderse en un hospital privado que en uno público. Si bien es cierto, para universalizar el servicio público, pues tendríamos que poder llegar a las zonas rurales o zonas más cercanas a pueblos o localidades que tienen menor accesibilidad y disponibilidad de medicamentos también. ¿Y cómo hacer eso, doctora? Porque digo, sí, si uno se va aquí al sur de la ciudad de Tlalpan, pues tienes la mejor atención del mundo, ¿no? O sea, están todos los institutos nacionales ahí, pero nomás sales de Tlalpan, incluso aquí en la Ciudad de México, a la periferia, pues ya no tanto. Y ya si te vas a zonas rurales, menos, ¿no? ¿Cómo hacerles para mejorar la cobertura y la calidad y el acceso? Claro. La cuestión es multifactorial, porque no solo estaríamos hablando de política social, política pública, sino también política macroeconómica. Es decir, se tendría que conjuntar una serie de esfuerzos justamente para poder proveer de servicios a esa población, y pues empezando por una reforma fiscal que sea progresiva,
tanto para, no solo para como está ahorita, que es el conjunto, digamos, de la población de clase media, media alta, la que está, digamos, aportando en mayor medida la carga impositiva, sino también que sea progresiva hacia las personas más ricas. Los ultra ricos. Exactamente, los ultra ricos. Entonces, pues sería esa cuestión, y por parte del Estado mayor infraestructura, mayor gasto público, que en estas circunstancias también puede ser algún tipo de impedimento financiero, etcétera, para poder concretar esta infraestructura, y ya sea hospitales o farmacias o consultorios, etcétera. Pero sí creo necesario que se haga un esfuerzo mayor, sobre todo en la cuestión de la pandemia, pues que está lejos de terminarse. O sea que todos los caminos eventualmente llevan hacia una reforma fiscal progresiva, pero eso es ya desde el lado cuando vamos a corregir los problemas que pues ya están existentes. Marco comentaba hace rato de acciones de prevención, vimos el tema del etiquetado claro que pasó y que ha sido todo un viacrucis, e incluso con muchos argumentos contradictorios, ¿no? Porque te dicen, no, eso no va a servir de nada. Bueno, pues entonces si no sirve de nada, voy a poner como el Dalai Lama, pues entonces ¿de qué te preocupas, no? Y si sí sirve, pues entonces preocúpate. ¿Qué otras acciones tendríamos que tomar, doctor, en materia de prevención para los padecimientos que más aquejan a la población mexicana? Yo creo que tenemos mucho que hacer, por ejemplo, en las escuelas. Al final, bueno, nosotros ya recibimos jóvenes de educación media superior y superior. Tenemos una pequeña escuela de educación media básica que es iniciación universitaria. Por supuesto que nos toca, pero sobre todo a la educación básica. Creo que desde ahí empiezan los buenos hábitos alimenticios. Claro, comienzan en la familia, pero nosotros tenemos que transmitirle tanto a los niños como a los padres en el sistema educativo nacional la información suficiente, por supuesto de la mano de las autoridades del sector salud. Creo que la prevención también pasa por retomar las campañas de vacunación. Digo, nunca se han dejado, pero en los últimos años hemos observado un fenómeno muy preocupante, que incluso ahora con la pandemia lo estamos viendo, no solo en México, en muchos países, incluido Estados Unidos, que hay mucha gente que no se quiere vacunar, que el número de gente que no se quiere vacunar ha crecido en el mundo en los últimos años, y esto ha llevado a que enfermedades que ya estaban erradicadas estén reapareciendo. Entonces, por supuesto que ese es otro factor muy importante de la prevención. ¿Cómo convencer a esa gente? A los pues es complicado, sobre todo cuando se trata de gente que lo hace por razones religiosas o por una convicción de no creer en la ciencia, que es un sentimiento que está muy desarrollado incluso en las sociedades de los países más ricos como Estados Unidos. Se están proliferando movimientos de ese tipo, pero hay que insistir en ello. Bueno, ha habido casos extremos como en Francia, que ya están obligando a la gente a vacunarse por la vía de solicitar incluso los certificados de vacunación para poder acceder a ciertos lugares. Creo que en algunos casos se tendrá que llegar a soluciones de ese tipo, porque al final son decisiones individuales que afectan a la colectividad. Entonces alguien puede decir que bueno, pues es muy libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, sí, pero entonces también con el suyo, pero no con el mío, ¿no? Pues sí, porque nos ponen en riesgo a todos. Pues sí, pero si no se quiere vacunar, pues se va a tener que quedar en su casa. O sea, el tema que se vio en Inglaterra, más que un asunto religioso de creencias, es que la gente confía en el NHS, ¿no? Entonces tienen una alta participación de gente vacunándose, y aquí no confías en los sistemas de salud, precisamente por la decadencia. Entonces, si te dice Gatell, que sale diciendo incoherencias todos los días durante la pandemia, que te vayas a vacunar, pues obviamente la gente no se va a ir a vacunar cuando no tienes un sistema establecido y una institución en la que puedas confiar, ¿no? ¿Es cierto eso, Marco, que la gente no confía? Pues no, yo no creo. Bueno, sí hay, en términos del sistema de salud, sí hemos visto esto, no, pero en términos de vacunación, no, yo no lo veo como un fenómeno que la gente no confíe en qué vacunas le están poniendo y demás en el sector salud. Creo que las campañas de vacunación en México generalmente han sido exitosas. No me refiero nada más a lo de la pandemia. Entonces, no veo esto, aunque sí, como mencionó el doctor, empiezan a proliferar algunos grupos
que no Son de la Roma con esa New Age, o un poco conspiranoicos, ¿no? Digo, sí hay gente que no confía en las vacunas, ¿eh? Sí, hay gente que no confía en ningún tipo de vacuna y entonces... A lo que voy es que viene de la desconfianza en la institución, ¿no? Yo creo que no tanto. Yo creo que viene más como de un tema, si no es religioso, como conspiranoico de las... Sí. Que al cierto tipo de vacunas te van a generar efectos que al final... sirve para que los gobiernos te controlen y más. Entonces, por algo más conspiranoico que la confianza en las instituciones. Sí, yo tengo entendido, digo, no tengo el dato ahorita exacto, ¿no? Pero en la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental, después de las universidades públicas y de las escuelas de educación básica, el sector salud y el ejército evidentemente debe estar por ahí de mayor confianza, en general. Doctor. Sí, yo creo que son muchos factores, en efecto. Estas teorías de la conspiración que les van a injertar un chip para espiarlos, que pues es una cosa bastante peculiar, pero también hay quien desconfía en general de las vacunas. Hay todo un movimiento que dice que incluso de visiones de medicina alternativa, que no hay que aceptar ese tipo de... De hecho, es una gran pregunta. ¿La homeopatía es medicina? Pues esa sí es toda una discusión. En Inglaterra sí, ¿no? Porque mientras te hagas sentir bien emocionalmente, ayuda, ¿no? Hasta los perros son medicina. Pues bueno, también la acupuntura, pero claro. es medicina, no es medicina. La medicina tradicional también, o sea, si uno va a tomarse un tecito que te recomiendan en el mercado, ¿cuenta como medicina o no es medicina? Pues seguramente ayuda cuando tiene... la planta tiene algún tipo de propiedades. La mayor parte de los medicamentos tienen su origen en alguna sustancia natural que puede estar presente en este tipo de herbolaria. La pregunta es si puede sustituir a la otra medicina, ¿no? Yo creo que no, pero bueno. ¿Pero sí son complementarios? Podrían, o sea, si tienes, por ejemplo, una enfermedad de vías respiratorias y te dan un antibiótico y además tomas un té, pues seguro te va a caer bien, pero no puedes solo tomarte el té, ¿no? Entonces, complementario está bien, ¿no? Ok, está bien. Pues desgraciadamente ya se nos anda acabando el tiempo, así es que les voy a pedir por favor a los invitados si en 2 minutos nos pueden dar sus conclusiones. Doctora, ¿nos escucha por ahí? Sí, perfecto. Sí. Gracias por la invitación y bueno, la conclusión que yo daría es de que los servicios de atención pública no deberían de quedarse únicamente en la atención primaria de la salud, sino que también debería de incluir todo el espectro de atención médica, hospitalización, etcétera, para todos los ciudadanos, ya que pues en el artículo 2 de la Constitución está establecido el derecho a la educación y la cobertura de forma universal para todos los ciudadanos de este país. Ahora, también con respecto a la pandemia por COVID, pues sí, yo invitaría a la población a que se vacunara, porque es una medida importante de prevención, sobre todo en esta cuestión actual que se viene la variante de Delta y que bueno, pues para poder nosotros de alguna manera reducir esta prevalencia por contagios. Y bueno, pues hasta aquí sería mi comentario y sobre todo el derecho universal a la salud es lo que recalcaría yo. Perfecto, muchísimas gracias, doctora, y gracias por habernos acompañado. Doctor, sus conclusiones. Muchas gracias. Sí, yo coincido con la doctora Betsabé en la importancia de una reforma fiscal. Se necesita aumentar el gasto en salud. En efecto, hay un problema de cobertura, hay un problema de calidad de los servicios que se resuelve, sí, invirtiendo más. También hay un problema de organización, o sea, hay que organizar mejor los servicios públicos para que sean más eficientes y esto pasa pues por revisar una mejor coordinación entre las instituciones que ya existen. Al final creo que sí es muy importante que hagamos este esfuerzo porque la propia transición demográfica de nuestro país, o sea, la manera en la que está envejeciendo la población nos tiene que llevar a ello. Cada vez vamos a tener que gastar más en salud
y si no gasta lo suficiente el gobierno, pues tendrán que gastar más los hogares y todos sabemos que cuando hay un gasto catastrófico en salud, cuando se tiene que gastar en internar a alguien en un hospital particular y no alcanza el dinero, pues hay familias que se gastan su patrimonio completo en ello y pues sí, esto es indudablemente una situación que los hace muy vulnerables a caer en situaciones de pobreza. En el largo plazo creo que es una muy buena apuesta invertir más en salud, claro, organizar de manera más eficiente los servicios, pero no nos escapamos por la propia tendencia que tiene la población de nuestro país al envejecimiento, y esto implica también que en el momento todos nos vamos a morir, pero las causas de mortalidad cada vez son enfermedades más caras, son enfermedades crónico-degenerativas, que pues esto requiere de más recursos. Entonces hay que planear bien el futuro para que no seamos a mediados de este siglo un país de viejos y de viejos pobres. Así es. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Y Marco, tus conclusiones. Yo coincido con el doctor y la doctora. Se necesita invertir más en el sector salud, probablemente con financiamiento vía una reforma tributaria. Por ejemplo, ahorita estamos más o menos gastando el 3% del PIB en salud, necesitamos llegar al 6%, ¿no? Como promedio de los países de la OCDE. Estamos creando más plazas de médicos, que tenemos un déficit ahí, tenemos un déficit de cobertura en zonas rurales, ¿no? Toda esa parte. Y el segundo comentario va hago mucho énfasis en el tema de prevención de las enfermedades. Sí, y el doctor comentaba, ¿no?, una parte importante, o sea, que tiene que ser desde las escuelas, pero yo recuerdo de cuando estudié también en la UNAM y yendo a ver las escuelas públicas de aquí de la Ciudad de México, es rara la que tiene bebederos, y si tiene bebederos, tiene 6 bebederos para 500 alumnos. La reforma al impuesto al IEPS del 2014 tenía la intención de que se pusieran bebederos públicos, no se hizo. Hay que retomar bebederos públicos, retomar la dieta tradicional mexicana, más espacios de activación física, regulación de productos de alto contenido calórico, ¿no? Y nos falta hablar de la salud mental también. Salud mental es importantísimo, y también pues todo el tema de propaganda tanto de medicamentos como de alimentos chatarra, ¿no? Todo eso tiene que venir acompañado de acciones gubernamentales. Perfecto. Pues muchas gracias por acompañarnos. Alberto, tus conclusiones. Pues yo sí haría la crítica de que cada que tenemos un programa en Economía con Sazón, la conclusión es una reforma tributaria, y eso yo creo que es el atajo mental para decir fácilmente que todos los problemas están en el cobro de impuestos. Y creo que por algo estudiamos economía, ¿no? O sea, digo, hay otras soluciones que son más prácticas, que son más viables, que son más reales, porque cada sexenio llega un nuevo presidente, nos prometen que con una nueva reforma fiscal va a cambiar todo el país, y la verdad es que mientras no aumente la producción del país, pues no vamos a tener de dónde cobrar esos impuestos. No, hombre, Alberto, ya sí difiero. Ojalá cada presidente que llegara dijera vamos a hacer una reforma. No, pero es el tema de cada legislatura, y en la siguiente, y en la siguiente, y en la siguiente, y no pasa nada. O sea, lo que voy es que políticamente es algo difícil de ejecutar, y si cada conclusión de cada problema es hacer una reforma fiscal, pues nos vamos a pasar otros 10 sexenios así. O sea, tenemos que encontrar soluciones más reales, más inmediatas, más pragmáticas, que nos puedan ayudar a salir de este socavón. Puede ser que tengas un punto, o sea, si te lo conceda, como se ha estado viendo, o sea, hay cosas que se pueden hacer procesos mucho más eficientes, como el de la compra de los medicamentos, ¿no?, consolidados, etcétera. Pues quizá esos malos manejos que veíamos que hacían los gobiernos estatales, ¿no?, también derivado de la... No, y sobre todo, a ver, la gente que está en el gobierno al final del día, puede ser más eficiente, tiene que encontrar soluciones, y no decir, no, porque los diputados y el presidente no hacen algo por la reforma tributaria, pues yo no voy a hacer nada todo un sexenio, cuando tienes que hacer del gobierno un aparato más eficiente. En eso estoy de acuerdo, pero aún así, haciéndolo más eficiente, de todas maneras no te alcanza. No sé, Marco, yo dijo que mínimo hay que duplicar el gasto en salud para tener el promedio de la OCDE. Yo incluso diría, pues ya de perdida como Argentina, ¿no? Un sistema o como el de Costa Rica, que quizás son de los mejores de América Latina, ¿no? O el chile o el cubano, pero ya sabes que esa palabra aquí está prohibida, ¿no? Y a lo que voy a ver, al final del día ya se cobran tasas muy altas de impuestos. O sea, tenemos un ISR muy alto, tenemos un IVA muy alto. Pero hay que ver la tasa efectiva, ¿no? O sea, ya ha aumentado el IVA en los últimos sexenios, ¿no? Ese es el problema, que nos la cargan a los consumidores. Sí. Pero bueno, estuvo sabrosa la discusión, espero que la hayan disfrutado. Pues nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal, por Capital 21 a las 22 horas, y espero que les haya gustado.